Queridos hermanos, que la paz y el gozo del Señor estén en sus corazones. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Rubén García. Gracias por sintonizar esta bendita señal de María Visión y acompañarnos en este su programa Tiempo de Evangelizar. Quiero mandar unos saluditos a nuestros hermanos del Ministerio Viñadores de Huentitán, también a la familia Vázquez de la O de Los Ángeles, California, y también a nuestras hermanitas servidoras de la palabra de Chimalhuacán, en el Estado de México, y a todos los jóvenes que estuvieron presentes en este gran evento. Y bueno, queridos hermanos, el tema de hoy lo hemos titulado El Señor ama la justicia. El Señor ama la justicia. Vaya preparando su corazón para que de una forma u otra el Señor vaya preparando sus oídos espirituales, su mente, su espíritu, todo su ser mediante este video de nuestro hermano Eri Ramírez, El Poder de Dios se titula ese video. Así que vaya preparando su corazón y escuche este bello canto, El Poder de Dios, de nuestro hermano Eri Ramírez. Queridos hermanos, qué bello canto, qué bello video. Mandamos saludos a nuestro hermano Eri Ramírez, El Poder de Dios. Y como el título del tema, el Señor ama la justicia. Para amar la justicia necesitamos precisamente el poder de Dios, su amor, su gracia en nosotros. Y bueno, como cada jueves, que sea la bendita palabra de Dios la que nos ilumine en esta reflexión. Dice el Salmo 33 en el versículo 5, dice así: Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia, palabra de Dios. Como hemos dicho anteriormente, gracia significa la presencia de Dios en el ser humano. Pero realmente nuestra tierra estará llena de su presencia, llena de su gracia, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Para que reine la justicia en nuestro mundo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos primeramente la oración, queridos hermanos. Si nos llamamos cristianos católicos, tenemos que elevar oraciones y plegarias por las diferentes necesidades. Y mira lo que dice también aquí la bendita palabra de Dios en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, y dice así: Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, sin distinción de personas, por los reyes y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, aquí dice que tenemos que elevar oraciones, súplicas, peticiones, junto con la acción de gracias por todos los hombres, sin hacer distinción. Pero me quiero enfocar en este tema del Señor ama la justicia. Especialmente, queridos hermanos, estamos próximamente en elecciones. Muchas veces cuando hablamos de política, se dice, la iglesia no se tiene que meter en la política. La iglesia no se tiene que meter en las cosas sociales. Pero si realmente, queridos hermanos, amamos al Señor, si realmente queremos que este tiempo temporal en el que estamos, dice el Evangelio de San Juan, no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Y mientras estemos en el mundo, el Señor quiere que esta vida pasajera, temporal, pues la vivamos también de una forma digna, porque somos hijos de Dios. Pero si la justicia no está, si la justicia no reina, por eso vemos toda esta situación tan difícil, porque mucha gente ya no cree en votar por X partido político, porque muchas veces vemos las propuestas, que son propuestas que dicen, si tú votas por mí, yo te las cumplo, pero cuando están en el poder, gracias a tu voto, vemos que se olvidan de las propuestas. Para ello necesitamos realmente pedir, elevar oraciones por esos futuros gobernantes, futuros políticos, que el Señor les dé ese temor, que el Señor les dé realmente esa gracia, que realmente el Señor les dé esa convicción de ayudar al pueblo, no únicamente buscando su bienestar. Pero para ello, queridos hermanos, para que la justicia reine en la política, para que la justicia reine en la sociedad, porque es el deseo de Jesucristo, porque Él ama la justicia, como lo dice el salmista,
Necesitamos que el pueblo cristiano católico eleve sus oraciones de súplica, eleve de una forma u otra, ofrezca sus ayunos por estas intenciones, eleve esas plegarias de intercesión ante el Santísimo, ofrezcamos nuestras Eucaristías para que estos políticos próximamente que se van a elegir, que realmente el Señor les dé la gracia y el Señor les haga entender que de una forma u otra ellos están en el poder por el pueblo. Pero muchas veces ese pueblo que les llevó al poder se han olvidado de las necesidades. Y estando en el poder empiezan de una forma u otra a ver únicamente sus derechos propios y se olvidan de aplicar la justicia. Y más bien empiezan a aplicar la injusticia. Pero para ello necesitamos, vuelvo a repetir como dice aquí la carta a Timoteo, elevar oraciones, súplicas, para que realmente esta justicia llegue a nuestro corazón. Y fíjense, queridos hermanos, siempre hemos dicho que a la par de la palabra de Dios, a la par de los documentos de la Iglesia, tiene que estar el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando usted tenga alguna duda, alguna inquietud, ¿no? Primero referencia a la palabra de Dios, pero de una forma u otra, si muchas cosas no le quedan claras sobre algunos temas, por eso está el catecismo de la Iglesia Católica. Y quiero que veamos lo que dice el numeral en el 899 y dice así, dice, la iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia. Qué bello el documento de nuestra Iglesia Católica, donde nos hace la invitación que tú que te llamas cristiano católico, que tomes la iniciativa de una forma u otra de descubrir o de idear los medios para que esa exigencia del Evangelio que hay dentro de ti, esa convicción que hay dentro de tu corazón, impregnes. O sea, que de una forma es necesaria tu participación en el voto próximamente, para que esa vida de cristiano tú puedas impregnar de una forma u otra nuestra sociedad en los ámbitos, como dice aquí, en los ámbitos, en las realidades sociales, políticas y económicas. Tristemente unos hermanitos de otras denominaciones dicen, yo no voto porque eso es algo pagano, yo no voto porque eso es algo mundano, yo no voto porque yo no soy del mundo. Pero te repito lo que dice el Evangelio de San Juan, es cierto, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, viviendo en este mundo, viviendo la realidad social, viviendo la realidad económica, viviendo la realidad política que muchas veces es de injusticia para la gente más humilde, para la gente más necesitada, para la gente más pobre. Entonces, como dice aquí el catecismo, es necesario que tú, hermanito que me estás viendo, es necesaria tu participación, que esa creencia del Evangelio en tu vida, con tu testimonio, impregne la realidad social, impregne la realidad política y económica. ¿Y cómo puede ser ello? Que tú ejerzas tu voto, que el Espíritu Santo, como decía el canto, que el poder de Dios ilumine con claridad tu mente. Y como decía un sacerdote, bueno, o mucha gente dice, bueno, padre, dicen a los sacerdotes, pero ¿por quién voto? Todos son igual. Y el sacerdote decía, hijita, hijito, pues vota por el menos peor. Que el Espíritu Santo te ilumine para ver por qué candidato tú tienes que votar. Que realmente esté a favor de la justicia, a favor de una realidad social, de comunión, de dignidad hacia las personas, que no las vean simplemente como un objeto que se puede explotar, que vean la realidad económica en poder ayudar al país, a la sociedad. Que el poder de Dios, que el Espíritu Santo ilumine con claridad tu mente, tu corazón, para que tú veas por quién vas a dar tu voto. Que no sea simplemente que compren tu voto, querido hermano, por una despensa. Que no compren tu voto realmente, qué sé yo, por alguna bicicleta, alguna televisión. El Señor pedirá cuentas a tu vida el día de mañana
Porque ¿sabes qué? Porque cuando tú realmente no ves las propuestas, si son a favor de una realidad social que va a ayudar a mi hermano, a mi prójimo, que va a ayudar en la economía para que haya un salario justo, para que de una forma u otra las familias puedan salir adelante, entonces necesitamos que el Espíritu Santo te ilumine. Querido hermano, no le cambie. Vamos a un corte, pero recuerde, es tiempo de evangelizar. Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que siga aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Si usted nos acaba de sintonizar en estos momentos, está en su programa Tiempo de Evangelizar, transmitido por la bendita señal de María Visión, y estamos tocando el tema El Señor ama la justicia. El Señor ama la justicia. Y bueno, queridos hermanos, retomando esta reflexión, pues de una forma u otra, fíjense cómo desde el profeta Ezequiel, en el capítulo 22, 27, lo que habla aquí dice: tus jefes se comportan en el país como lobos que desgarran una presa, que derraman sangre y condenan a muerte a la gente para sacar algún provecho. Palabra de Dios. Queridos hermanos, tristemente no es la realidad en nuestra sociedad. No es la realidad en nuestra política, nuestros gobernantes. Muchas veces, si a alguien se le confronta, si alguien le quiere decir las verdades de una forma u otra que no está gobernando el país bien, ¿qué es lo que hacen? Simplemente acaban con la vida de estas personas. Los matan, los asesinan, mandan a que alguien más acabe con sus vidas. Dice que parecen lobos que andan de una forma u otra destruyendo, viendo que pueden poseer. Y dice aquí en la parte del final, únicamente dan muerte a esa gente para sacar algún provecho. Pero ¿sabes qué, hermano? Es porque al cristiano católico nos falta orar. Es porque al cristiano católico nos falta realmente que con el poder de la oración el Señor realmente haga justicia, que el Señor realmente sacuda esos corazones de esos gobernantes y que vean la realidad social, que vean realmente toda esta situación difícil, que vean cuando ellos únicamente, como dice aquí, sacan únicamente su provecho, salarios inimaginables, cuando de repente una familia es una miseria lo que ganan, que muchas veces para sus camiones, simplemente contrapenas para sobrevivir, con tortillas, con frijolitos o a veces ni eso. Pero necesitamos que el pueblo cristiano católico empecemos desde ya a orar por esos hermanos, para que el Señor les dé la conciencia y se den cuenta que tarde o temprano el Señor les va a pedir cuenta, que el Señor les va a pedir cuenta de cómo ese poder humano momentáneo lo usaron para bien de los demás o únicamente para su bien, para su provecho. Que realmente buscaron esa gobernatura o esa parte en X lugar del gobierno para buscar su propio provecho, realmente para ver la necesidad del pueblo, para ver la necesidad realmente de nuestros prójimos. Por eso, queridos hermanos, tristemente la delincuencia cada día está más peor. ¿Por qué? Porque muchas veces hay tantas trabas para que alguien pueda poner un negocito, para que alguien pueda salir incluso afuera de su casa a vender algo o en la cochera de su casa, y el gobierno tantas trabas, y por ello tristemente hay gente que de una forma u otra lo único que encuentran es salir a robar a la calle. Una señora que salió a un supermercado a robar, la policía la agarró, la llevó a la cárcel. Ella decía: robé esta fruta, estas verduras, porque no tenía nada y mis hijos están muriendo de hambre. Pero tristemente es injusticia del poder, ella en la cárcel. Y muchos realmente, incluso políticos que se han enriquecido ilícitamente, están libres, porque ellos sí pudieron pagar dinero a un abogado. Y esta señora que te cuento no tenía dinero para pagar una verdura, mucho menos para pagar un abogado. Tristemente, esta realidad, el corazón de Jesús se pone triste, pero es porque realmente los cristianos católicos no salimos
a ejercer nuestro voto y también nos dejamos vender por una despensa, nos dejamos vender por una bicicleta, nos dejamos vender por una televisión, pero realmente no somos conscientes, realmente nos llamamos cristianos católicos, pero no dejamos que realmente el Evangelio me dé la claridad para ver realmente por quién voy a votar, a quién voy a poner en el gobierno, si realmente esa persona que yo quiero poner en el gobierno realmente se va a preocupar por el necesitado, por el prójimo. Pero si a ti te es indiferente este tema y tú te llamas cristiano católico, lo dudo. Porque realmente cuando Cristo está en el corazón, a ti te duele lo que está pasando. Y si a ti te vale un cacahuate, perdóname, pero tú te podrás llamar como tú quieras, pero tú no eres un cristiano católico. Jesucristo no vive en tu corazón, porque Jesucristo ama la justicia. Y cuando realmente Jesucristo está en el corazón, a ti te duele todo lo que está pasando a tu alrededor. Pero si a ti no te duele, a ti no te conmueve, tristemente llámate como quieras, pero tú no eres un cristiano católico. Porque realmente cuando Jesucristo se empapa tu vida, empapa tu corazón, empapa de una forma u otra todo tu ser, tú puedes ver y sentir el dolor, la necesidad de lo que pasa a tu alrededor. Y siguiendo aquí también en el profeta Ezequiel, pero en el mismo capítulo 22, pero en el versículo 29, 2 versículos más abajo, dice también esta partecita de la palabra. Dice así: los propietarios se dedican a la violencia, cometen robos, maltratan al pobre y al indigente y le niegan sus derechos al forastero. Palabra de Dios. De repente ya a alguien nos dan un lugarcito, como decimos, se ve con un hueso, y de repente dice que se encargan ¿a qué? A explotar al indigente, a maltratar, a humillar. Por eso, queridos hermanos, realmente desde el Antiguo Testamento, como aquellos gobernantes actuaban de esta forma. Y pues de una forma u otra es la misma realidad que hoy en día se está viviendo. Pero para ello, vuelvo a repetir, necesitamos orar por estos hermanos. Necesitamos que realmente el Señor toque su vida, su corazón. Y fíjate qué interesante lo que nos dice también el catecismo, pero ya aquí en el numeral 2242. Y dice así: el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de la persona o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso nos hace referencia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, versículo 21. Dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso te lo relata en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 29. Qué interesante lo que dice aquí, que cada ciudadano tiene la obligación de ver si lo que nos están proponiendo nuestros gobernantes van conforme, ¿no?, a las enseñanzas del Evangelio. Y de repente la gente o los políticos te dirán, pero es que la política con la iglesia no se lleva. Pero el Evangelio no únicamente se encierra en lo espiritual. El Evangelio va también para que en esta etapa temporal, en esta vida pasajera, realmente el Señor también quiere que el ser humano, su creación, viva con dignidad. Y dice que veamos si realmente esas propuestas de los políticos van conforme al Evangelio, en otras palabras, al bienestar de nuestros hermanos. Por eso, querido hermano, yo te digo y te pregunto, en las próximas elecciones analiza quiénes están en el poder, que no te laven el coco. Realmente, ¿quiénes aprobaron el aborto? ¿Quiénes están a favor de la eutanasia?
Analiza las propuestas. ¿Quiénes de una forma u otra están a favor de las uniones entre hombre con hombre, mujer con mujer? ¿Quiénes están a favor de que estos hermanos puedan adoptar a un niño, a una niña? ¿Quiénes están a favor de la droga, que está de una forma u otra destruyendo el cerebro de la juventud? Analiza las propuestas, hermano, porque muchas veces me da tristeza cuando de repente, así como decir, es que yo soy católico porque la tatarabuela me dijo. Y tristemente he escuchado a gente que me dice, es que yo soy de X partido porque desde los bisabuelos me han inculcado que vote por este partido. Pero realmente tú pídele la claridad al Señor, que te ilumine y que tú veas la propuesta. ¿Tú estás a favor de la vida o a favor de la muerte? ¿Tú por quién vas a votar? Por el que defiende la vida, si es que te llamas cristiano católico. ¿Tú por quién vas a votar? ¿Realmente por aquel que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural? Y si alguien dice, yo estoy a favor de la eutanasia, entonces ve realmente por quién vas a llevar tu voto. Realmente aquellos que están proponiendo la diversidad, ojo, cuando hablan de la diversidad, ahí te están incluyendo las personas con atracción homosexual, para que ellos puedan ejercer, ¿no?, un matrimonio que jamás se puede equiparar el matrimonio entre una mujer, ¿no?, y un hombre. Lo demás, llámese como se llame, pero no es un matrimonio. Los que de una forma u otra quieren proponer que estos hermanos puedan adoptar a hijos. Y qué tristeza que de repente hay partidos que dicen, si usted golpea a un perro, si usted machuca un perro, usted va a parar a la cárcel. Pero si usted, mujer, acaba, asesina con esa vida que lleva en su vientre, medio mundo le va a aplaudir, medio mundo la va a festejar. Entonces realmente no cabe duda de lo que dice el profeta Isaías. Al bien le llamamos mal y al mal le llamamos bien. Así que yo le invito, querido hermano, que analice realmente todas estas propuestas, que analice todos los diferentes partidos, qué es realmente la finalidad de sus propuestas, realmente si su visión es la muerte o la vida, si realmente su visión es el matrimonio entre un hombre y una mujer o entre dos personas del mismo sexo. Analice sus propuestas si es realmente defender la vida desde la concepción, desde que se une el espermatozoide con el óvulo hasta la muerte natural o la eutanasia. Usted realmente vea esa propuesta, si ese partido está luchando por el derecho de una juventud sana o de una juventud llena de droga, al proponer que se legalice la droga. Entonces, pero para ello tenemos nosotros esta claridad. Dice San Pablo que cuando uno viene a los pies del Señor, Él te quita esas escamas de tus ojos. Tú puedes ver más allá de tus narices. ¿Por qué? Porque realmente tú ya eres una persona que el Espíritu Santo te da claridad, te da inteligencia, te da sabiduría para ver. Y ya no tan fácil te pueden engañar. Porque tú tienes la luz de Cristo. Como decía el canto de nuestro hermano Eri, tú tienes el poder de Dios para visualizar y realmente dar tu voto, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Tú eres un ciudadano que se necesita de una forma u otra ejercer tu voto, pero ver, analizar si las propuestas de esos partidos van conforme al Evangelio, van conforme a la ayuda de mis hermanos, de mis prójimos, o van únicamente por el interés de unos pocos. Entonces, queridos hermanos, esta realidad se está viviendo porque muchas veces hay gente que entiendo que se desesperan y dicen, realmente, ¿para qué votar? Todo sigue como está. Pero yo hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que te levantes, que ejerzas tu voto, que realmente el cristiano católico a favor de la vida, no al aborto, a favor del matrimonio de una forma u otra constituido entre un hombre y una mujer, a favor del respeto de la vida desde la concepción, porque desde ahí hay vida, jovencita, que no te laven el coco, que no te engañen, hay vida. Desde que se unió, repito una vez más, el espermatozoide con el óvulo, hay vida. Realmente querer una juventud libre de adicciones. Querido hermano, no le cambie. Y recuerda, es tiempo de evangelizar.
Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que sigue aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Si usted apenas nos acaba de sintonizar, está viendo su programa Tiempo de Evangelizar, transmitido por esta bendita señal de María Visión. El tema que estamos tratando es el Señor ama la justicia. Bueno, queridos hermanos, pues siguiendo, retomando esta reflexión, no cabe duda que tristemente el amor al dinero nos corrompe. El amor al dinero hace que muchas veces cuando uno llega al poder, realmente no se puede, realmente pues esos principios, esos valores, el dinero los distorsiona. Pero dejemos que la bendita palabra de Dios nos ilumine también, pero esa reflexión, esa parte de la palabra está también en la primera carta de Timoteo, pero ya vamos a ir al capítulo número 9, déjenme buscarla por aquí. Primera carta de Timoteo es en el capítulo 9, versículo 10. A ver, espérenme. No, perdón, es en el capítulo 6, Primera Timoteo capítulo 6, pero ya es versículos del 9 al 10. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas, un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Palabra de Dios. Fíjense la palabra de Dios como es tan clara que los que se quieren hacer ricos caen ¿en qué? En trampas. Los arrastra porque la raíz de todos estos males que estamos viendo es la ambición al dinero, al poder. Que de una forma u otra tantos chicos que vienen de familias católicas y vienen con principios morales, cristianos, católicos de ayudar, pero cuando están en el poder y empiezan a ver el dinero, empiezan a caer en las trampas y de repente empiezan a ver, se dejan arrastrar por esta ambición del dinero. Necesitamos políticos con temor de Dios. Pero si los que los subimos al poder no analizamos sus propuestas, porque muchos te podrán decir, ¿no? Y de decir yo soy bien católico, yo soy bien mariano, bien guadalupano, dicen algunos políticos, pero no son cristianos, no aman a Cristo, no aman a su prójimo, aman únicamente sus beneficios, sus derechos. Había un abogado en X lugar de la República, ¿no? Que tuvo un encuentro con Cristo, pero antes era un abogado tranza, un abogado que robaba y demás, un abogado que de repente hundía al inocente y defendía ¿al qué? Al malvado, al culpable, porque él sí le daba dinero. Cuando él tiene su encuentro con Cristo, lo invitaron a un grupo de oración, fue perseverando, y un día le dije a un hermano, usted que sabe algo de política y demás, Cristo ha cambiado su vida, ¿por qué no se lanza como político? Hablaron con el sacerdote y el sacerdote dijo, hijo, servirle a Cristo, aún en la política, tú puedes ser, ¿no? Como decía el catecismo de la Iglesia Católica, tú puedes impregnar, ¿no? Ante la sociedad, la realidad, en la sociedad, en la economía, en la política, esos valores cuando tú amas a Cristo. Se lanzó y de una forma u otra ganó. No habían pasado 6 meses, queridos hermanos, y en aquel lugar, una ciudad pequeña, mira, calles empavimentadas, despensa para los pobres, casas humildes se estaban cayendo, se las tumbó, se las hizo de nuevo, camiones nuevos para recolectar la basura, patrullas nuevas para cuidar el lugar, la ciudadanía y demás. Son unos cambios tremendos. Y cuando de repente había reunión con los otros políticos, le decían admirados, dinos, ¿cómo le hiciste en tan poco tiempo? Mira todo lo que has hecho. Y él les respondió de esta manera, no nos hagamos tontos. Dejen de estar robando al pueblo, lo que le toca al pueblo. Y ustedes pueden hacer esto y mucho más. Cuando un político tiene temor de Dios, dice, este es mi salario y de aquí no se toca un quinto porque esto corresponde al pueblo. Pero cuando no hay temor de Dios y como dice la palabra en Timoteo, la ambición al dinero,
las trampas por hacerme rico inmediatamente de la noche a la mañana. Entonces yo digo, mira, vamos a construir este puente y este puente va a costar en 20 millones. Y únicamente costó 10 millones. Y los otros 10 millones ya me los clavé, ya me los embolsé. ¿Pero por qué? Porque son políticos que no tienen temor de Dios. Si realmente cada político tuviera el temor de Dios, Dios mío, como decimos en México, otro gallo nos cantara, otra realidad se viviera. Por eso necesitamos realmente, queridos hermanos, orar por cada uno de ellos y tu voto ejercerlo realmente con la conciencia, con esa iluminación que el Espíritu Santo te va a dar para que tú puedas ver las propuestas. Cada político le debería decir a nuestro Señor esta oración en el libro de Sabiduría, en el capítulo 9, versículos del 3 al 6. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, y cada político debería de hacer esta oración para que gobierne al mundo con santidad y justicia, y tome las decisiones con recta conciencia. Dame pues la sabiduría que comparte tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos. Mírame, soy tu sirviente, el hijo de tu esclava, un hombre débil cuya vida es breve, demasiado limitado para comprender la justicia y las leyes. Ni siquiera el más perfecto de los hombres será algo sin la sabiduría que viene de ti. Palabra de Dios. Queridos hermanos, si cada político le pidiera al Señor, Señor, dame sabiduría para gobernar con santidad, dame sabiduría para tomar las decisiones con una recta conciencia. Soy débil, es cierto, pero necesito de ti. Y darme cuenta que, como dice la palabra, soy o estoy simplemente de paso, una vida tan breve. Y realmente, déjenme decirles que tarde o temprano, así como tú, el más humilde de entre los humildes que nos estás viendo por esta señal, como el más poderoso político que estuvo en ciertos lugares de la política, llegará el día que esta vida breve se acabará para él y se acabará para ti y para mí. Y llegará el día en que estaremos delante del trono del Señor. Y Él nos pedirá cuentas. ¿Qué hicimos con aquellos dones que Él nos regaló? Pero también nos pedirá cuenta a ti y a mí si por una despensa te dejaste vender tu voto, si por una bicicleta, si por una televisión vendiste tu voto sin importar las propuestas de muerte, de destrucción que llevaba esta persona. Tú y yo estaremos delante de la presencia del Señor algún día y Él nos pedirá cuenta. Pues yo te invito en el nombre de Cristo, hermano, es tiempo que cada católico que ya pueda votar, salga a votar, ejerza su voto. Realmente, como dice aquí, da a César, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A Cristo toda adoración, toda alabanza, y levantar una plegaria de oración, de ayuno, de intercesión por estas elecciones políticas, pero a la vez dar al César lo que es del César. Ejerce tu voto como ciudadano, ejerce con claridad la luz del Espíritu Santo para que tomes realmente las buenas decisiones por quién tomar. Y realmente si empezáramos a actuar de esta manera, yo te aseguro, mi hermano, que la realidad social empezaría a cambiar. Si en esa pequeña ciudad de este político que era un abogado tránsapo tuvo un encuentro con Cristo, cómo cambió todo aquello en 6 meses. Si cada cristiano católico empezamos a orar, empezamos a ejercer nuestro voto, entonces realmente vamos a ver una realidad social totalmente diferente, una política totalmente diferente. Y realmente podremos decir como Cristo, como decía al iniciar el salmista, el Señor ama la justicia y la tierra está llena de su gracia.
que realmente los cristianos católicos amemos la justicia, que realmente por nuestras oraciones los políticos amen la justicia y el Señor ponga en su corazón ese dolor al ver toda esta triste realidad donde hay gente en nuestro país o igual tú, querido hermano, en otros países donde muchas veces quizás no tienes ni siquiera los servicios básicos de agua, cuando nuestros políticos están pudriendo en dinero. Pidamos y oremos para que el Señor les cambie su corazón. Y en cualquier país que nos estás viendo, pide también al Señor esa iluminación y tú puedas ejercer tu voto. El Señor ama la justicia. Cristo te ama. Gracias por haber sintonizado tu programa Tiempo de Evangelizar. Pero recuerda, es tiempo de evangelizar. Es tiempo de evangelizar.